Hebreos capítulo 6. ¿Alguien me puede decir sin leer ahí lo que está, cuál es el tema preponderante de Hebreos 6? Se supone que ya lo debe de saber. Hebreos 6. Los rudimentos de la fe. Amén. El que no se lo sepa significa que es niño, que necesita solamente leche espiritual. Es la doctrina, las doctrinas del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de los bautismos, de la imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Amén. Esos son los rudimentos. Y después, en este pasaje de Hebreos capítulo 6, el escritor nos dice que es imposible que los que han disfrutado, ¿verdad?, del Espíritu Santo, que los que han sido iluminados y recaen una vez más, es imposible que sea crucificado una vez más el Señor por ellos. Y el escritor de Hebreos dice que la tierra que recibe la lluvia y da fruto, esa tierra es bendecida, esa tierra es provechosa, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, esa es reprobada y está próxima a ser maldecida, y el fin de ella es ser quemada. Entonces la palabra aquí en Hebreos, sabemos que la salvación es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero también la palabra aquí en Hebreos nos dice, necesitan cuidar de esa salvación y trabajar esa salvación. Amén. ¿Me estoy dando a entender? La salvación es una gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La salvación no es por obras, la salvación es un don divino. Lo dice Efesios capítulo 2 versículo 8, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Pero la palabra también nos dice que alguien que ha recibido la salvación debe de guardarla y cuidarla y dar fruto. Amén. Y mantener esa salvación y cuidar de esa salvación. Lo vamos a ver un poco más aquí adelante. Vamos a leer el versículo 9 de Hebreos 6. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Hermanos, creemos que ustedes no están destinados para juicio. Creemos que ustedes han recibido una palabra de salvación y estamos hablando duramente, pero estamos persuadidos de cosas mejores acerca de ustedes, aunque hablamos así. ¿Por qué el escritor de Hebreos está hablando así? Porque la salvación es algo precioso que no se debe descuidar. La salvación es un asunto de que ya fui salvo y ya no hay problema. Ya puedo hacer lo que yo quiera. Es verdad, la salvación, he sido salvo, ya no hay problema, el problema ya no es problema, pero debo de cuidar esa salvación. La palabra lo está diciendo. Y fíjese lo que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, esta es una iglesia, este es un pueblo que ha mostrado frutos, ha trabajado. Y el fruto de su trabajo es el amor. La manifestación de ese trabajo es el amor. Recuerde, cuando el Señor habla de obras, está hablando de obras de amor, de manifestar el amor hacia Dios y hacia los demás. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Una iglesia que estaba en ese momento viviendo en una vida de servicio, de trabajo, de amor. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Dígalo con más fuerza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos mostrar la misma solicitud? Hasta el final. ¿Cuándo es el fin? Cuando el Señor me llame a su presencia, o cuando Él venga en su segunda venida. Yo debo demostrar ¿qué? La misma solicitud. Un trabajo de amor hacia Dios y hacia los demás.
Debo mostrar la misma solicitud hasta el fin. Dice aquí, para plena certeza de la esperanza. ¿Por qué debo de estar solícito? Para tener plena certeza de la esperanza. Amén. Ahorita vamos a explicar más cosas, vamos a seguir leyendo. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Diga conmigo, fe y paciencia heredan promesas. Dígalo. Dígaselo a usted mismo, fe y paciencia heredan promesas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí hay algunas palabras clave para mí. Son 6 palabras clave. La primera es solicitud. La segunda es esperanza. La tercera palabra clave para mí aquí es pereza. Fe y paciencia. Y la última son promesas. Son palabras clave que yo necesito pensar en esta tarde con ustedes acerca de estas palabras. Solicitud. ¿Cuál es la solicitud que yo debo mostrar? Esperanza. ¿Cuál es mi esperanza? Un problema en mi vida puede ser la pereza. La fe y la paciencia heredan promesas. Esas son las palabras claves que yo quisiera que usted saliera de aquí en esta tarde con ellas en su corazón y que las pueda estar rumiando durante esta semana para que le permita al Señor trabajar en su vida. Yo busqué el significado solamente de 2 palabras, son sencillas, las sabemos, pero es bueno a veces ver el tumbaburros, ¿verdad? El diccionario. ¿Qué es la solicitud? Es la cualidad de la persona solícita o dispuesta a servir y satisfacer a los demás. Qué bonita descripción de lo que es la solicitud, ¿verdad? Es la cualidad de la persona solícita o dispuesta a servir y a satisfacer a los demás. Entonces, cuando la palabra habla de mi solicitud, que yo muestre la misma solicitud hasta el fin, la palabra me está diciendo que yo debo demostrar una disposición a servir y satisfacer a los demás. Y estamos hablando de satisfacer necesidades vitales. La necesidad más importante de cualquier persona es una necesidad espiritual. Hay otras que también deben de ser satisfechas, necesidades físicas también, pero la más importante es la necesidad espiritual. Debemos mostrar esa cualidad como hijos de Dios. Si realmente somos hijos de Dios, si realmente hemos recibido el Evangelio, si realmente hemos sido iluminados con el Evangelio, si realmente hemos disfrutado del don celestial, de su Espíritu Santo, de los poderes del siglo venidero, como lo dice al principio del capítulo 6, debemos demostrar solicitud. Solicitud. ¿Y qué es lo contrario? Es la pereza. La pereza. ¿Qué es la pereza? Encontré esta descripción: falta de ganas de trabajar o de hacer cosas, propia de la persona perezosa. Y esa es una característica muy fuerte a veces en nuestro país, en las naciones latinas. ¿Quién sabe qué pasa con los latinos? Pero cuando se van al extranjero, ahí sí son bien trabajadores, pero cuando están aquí, ¿verdad? Estoy hablando de otras personas fuera de esta iglesia. Ustedes son 10. Pero la pereza son las faltas de ganas de trabajar o de hacer cosas. Falta de ganas de trabajar o de hacer cosas propia de la persona perezosa. Y todos empezamos el año con muchas metas, ¿verdad? Y yo te quiero preguntar, ¿cuántas de las metas con las cuales iniciaste este año han sido cumplidas? Ahora yo te estoy hablando de cosas espirituales, amén. Si tienes metas laborales, económicas, no sé, metas aquí para el aquí y el ahora, también está bien que tú pienses en estas metas, pero yo no estoy hablando propiamente de esto, yo estoy hablando de lo espiritual, porque es lo más importante. Cuando lo espiritual se arregla, todo lo demás se arregla. Todo lo demás, porque somos seres espirituales. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Somos espirituales. Cuando yo hablo de estas cosas, cuando hablo de metas, estoy hablando de metas espirituales.
¿Cuáles de las metas con las cuales iniciaste el año han sido cumplidas? ¿Cuántas están tal vez en proceso? ¿Y cuántas ya han sido olvidadas? ¿Cuántas han sido olvidadas? Este versículo dice que debemos demostrar la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Nuestra esperanza está en nuestra salvación, que es en Cristo Jesús. Esa es la esperanza. Conocerle y ser como Él y estar en Él. La verdad es que yo he visto, como pastores nos toca ver personas que algunas muestran una solicitud desde el inicio hasta el final. Hay algunos de esos, o de este tipo de personas, hombres y mujeres, que se enamoran del Señor. Cuando reciben el Evangelio, salen de la oscuridad en la cual estaban. El Señor quita sus tinieblas y el Espíritu Santo viene a morar en sus vidas a través de su fe en Cristo. Y estas personas se enamoran, se apasionan y empiezan a correr con fuerza la carrera espiritual y empiezan a buscarle, a indagar en la palabra, a orar, a adorar, a involucrarse en el reino. Y muchas veces como pastores nos ponemos nerviosos y pensamos, ojalá y no se me vaya a enfriar rápidamente, ojalá y esto permanezca más y más. Y hay personas que por gracia de Dios mantienen esta misma temperatura espiritual. Y hay personas, hay pocas de ellas, pero cuando vienen las adversidades, cuando vienen las dificultades, esas dificultades y adversidades las elevan más y las hacen a llegarse, a pegarse más al Señor. Pero la generalidad es distinta. La generalidad es que hay una solicitud que se muestra en las personas, hay un apresto para servir, para dar su vida al Señor solo al inicio, pero cuando vienen dificultades, inmediatamente se enfrían. Sin perder esta porción, acompáñame a Proverbios capítulo 6. Vamos a leer del 6 al 11. ¿Lo tiene ahí? Y al que le quede el saco, amén. Fabián 3:2. La Biblia Fabián habla hoy. Dice Proverbios 6:6: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como ¿qué? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pensemos en la diligencia, pero no apenas para la provisión física, sino la provisión espiritual. Dice la palabra aquí que mires a la hormiga y le dice a los perezosos: mira sus caminos, adquiere sabiduría de ese pequeño bichito, este pequeño animal. Dice que no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, no tiene nadie que lo vigile, no tiene nadie que lo esté arriando. El otro día leyendo a un escritor decía, los pastores no arriamos vacas, guiamos ganado, guiamos ovejas. Amén. Usted no es una vaca, usted no es un animal rebelde al cual el pastor tiene que arrear. Usted es una oveja del Señor, que dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Usted no tiene que ser arreado, usted tiene que ser impulsado, motivado, alentado. La hormiga es un animal que no tiene, es algo que se estudia hasta el día de hoy. Ellas por sí solas tienen una estructura de diligencia, una disciplina de trabajo, y en el tiempo que pueden trabajar es el tiempo que más aprovechan, no descansan, guardando su provisión. Y en el invierno no las ves porque están muy a gusto disfrutando del trabajo del verano.
No tienen capitán, no tienen gobernador, no tienen nadie que le esté diciendo, por acá, ¿a dónde vas tú? ¿Por qué no estás en la fila? Solitas, ellas van siguiendo a la que va adelante y van haciendo las cosas. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? La verdad es que muchas personas están en un dormitar espiritual, están en una somnolencia espiritual, pensando que todo está bien en su vida, que no hay problema, que ya son salvos, y no están mostrando la misma diligencia. La palabra dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Te hago una pregunta: ¿estás alimentando tu espíritu, tu alma, con la oración todos los días? De forma disciplinada estás alimentando tu vida con la oración, con la palabra de Dios todos los días, escudriñando esta palabra. ¿Para qué es esta palabra? ¿Qué dice Juan 20:31? Estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñáis las Escrituras y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Yo necesito todos los días leer, observar esta palabra, porque ella me habla de mi Cristo y en Él está la vida. Pero hay muchos que están dormitando, hay muchos que están cruzando las manos, un poco de sueño, un poco de reposo, prendiendo mejor la televisión todos los días para ver su canal preferido. Y aguas que ya viene el mundial. Creo que el mundial, literalmente el mundial, ¿verdad? El mundo absorbe ya no solamente a los hombres, también a las mujeres, también a las damas. Y no estoy satanizando ni la tele ni el mundial de fútbol. El otro mundial sí está bajo el maligno, dice la palabra. Pero dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Necesidad espiritual, pobreza espiritual para destruirte. Estás alimentando tu vida con oración, la palabra, la adoración, para estar preparado para los tiempos de invierno espiritual, porque hay tiempos de invierno espiritual. Hay tiempos donde no vas a poder escuchar la voz de Dios, porque parece que los cielos son de bronce. Va a venir un tiempo en el cual la adversidad va a venir, el enemigo se va a levantar. Así como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para sacudirte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y vienen los inviernos espirituales y muchas personas perecen, son destruidas, su fe se va, sus convicciones se van y el enemigo los destruye. 1 Pedro 5:7 dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Proverbios 13:4, por favor. El alma del perezoso desea y nada alcanza. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿El alma de quién va a ser prosperada? De los diligentes. Hermano, escúchame. La victoria, el éxito no es de los más inteligentes. Yo ya entendí eso. El éxito no es de los más adinerados o de los más guapos o más guapas. Esos paradigmas, esos conceptos son conceptos de la adolescencia. El adolescente piensa así, pero cuando maduramos nos damos cuenta que quien prospera es quien es diligente y sobre todo en buscar al Señor. Muchos desean ser usados por Dios. Si yo dijera ahorita, ¿quién desea ser usado por Dios? Todos iban a levantar su mano. Y es un deseo innato en nuestra vida, ser usados por Dios. Pero nunca pasan tiempo entrenando en las cosas de Dios. Nunca sirven en la iglesia. Y si no en la iglesia, por lo menos a los demás allá afuera. Recordemos, el cristianismo no se basa en 4 paredes, el cristianismo es aquí y allá afuera. Alguien diga amén, o por lo menos diga ouch. Ahí, ahorita estoy recordando aquella porción, ahí en Hebreos también 6.
5:14, dice allí: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿por el qué? Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usos ejercitados. El día de ayer estábamos en un ensayo y aquí mi sobrino, bueno, ya no sé qué es porque su papá es mi primo, entonces es sobrino segundo. Algo es de la familia, ¿verdad? Algo es mío. Y él estaba aprendiendo a tocar piano y lo está haciendo muy bien, está creciendo muy rápido, pero había un arreglo que hoy lo hicimos al principio y creo que lo hizo muy bien, pero un arreglo que tenía un destiempo ahí medio raro y para los que están iniciando los destiempos, ¿verdad? Son difíciles, las síncopas y todo eso. Yo le decía, no, así, y 7, 8 veces, 15 veces, 20 veces, yo no sé cuánto. Yo creo que él soñó este arreglo durante la noche porque no le salía. ¿Verdad? Donde estés, ese arreglito, re, mi, sol, y otra vez, y estaba desesperado. Le dije, no, tranquilo, le dije, hazlo 1000 veces y va a salir. Después de la 1000ª te va a salir, y después ya ni lo vas a pensar, va a salir. Aquí lo dice, pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez. Yo quiero como pastor que usted alcance madurez. Mi deseo no es que todos estén, ay pastor, tengo una pregunta, por favor ayúdeme, es que usted lo sabe todo. Y yo, oh sí hermano, dígame la pregunta, se la respondo así. No, yo quiero que usted alcance madurez y en lo que menos tenga que venir conmigo, que usted sea entrenado, sea maduro, crezca y usted pueda hacer luz, pueda hacer alimento a los demás. Ese va a ser mi éxito. El ver que usted creció, el ver que usted llegó a una altura, a una madurez espiritual. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es algo de gente inmadura venir y decir, pastor, ¿esto es pecado o no lo es? Y bueno, a la gente nueva se le tiene que responder porque es nueva, no son maduros, necesitan leche espiritual. Pero cuando ya tienes mucho tiempo en el Señor y todavía no sabes lo que es el bien y el mal, y acuérdate, hoy no nos guiamos por la ley mosaica, nos guiamos por la dirección del Espíritu Santo que nos enseña lo que es bueno y justo delante del Señor. Claro, la dirección del Espíritu Santo nunca transgrede la palabra. Amén. Para los que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos entrenar, necesitamos ser diligentes, necesitamos estar diariamente trabajando en las cosas espirituales. Acompáñame a Proverbios 24, por favor. Proverbios 24. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿De qué habla esta palabra? Dice que pasa junto a su campo, junto a la viña de una persona que era floja, y está diciendo, vi que habían crecido los espinos. ¿Qué son los espinos? Según la palabra se traduce a ella misma. Los espinos son el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que ahogan la palabra. Mateo capítulo 13 versículo 22. En esa porción habla de 4 tipos de terrenos en los cuales cayó la semilla. La que cae entre espinos son aquellos que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Cuando tú no trabajas en tu vida espiritual, cuando tú no eres diligente en buscar al Señor, buscar su rostro continuamente, el rostro del Dios de Jacob, espinos van a cubrir tu vida. Afán, ansiedad por las cosas de este mundo que va a ahogar la palabra. Los deseos de esta vida van a ahogar tu vida.
Van a ser infructuosa la semilla que el Espíritu Santo quiere depositar sobre tu vida. Eso hace la pereza espiritual, hace que espinos cubran tu vida y ahoguen la palabra de Dios. Dice la palabra aquí que la cerca se había caído. Ya no tenía cerca. ¿Para qué son las cercas? Son las que impiden que entren las zorras pequeñas, los animales que rumian las raíces, que destruyen la vid. Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. Son zorras pequeñas, no entran elefantes a destruir tu viña. Son pequeñas cosas: la mentira, el enojo, la ira, un mal carácter, una maledicencia, un poco de envidia, un poco de codicia, un poco de rivalidad, un poco de contienda, porque no estás buscando al Señor. Escúchame, el que empieza a orar deja de pecar, y el que empieza a pecar fue porque dejó de orar. ¿Qué dice el Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Yo estoy insistentemente sobre mis hijos diciéndoles: ¿leíste la palabra? ¿Oraste este día? ¿Estás gastando lo mismo en la palabra que viendo la televisión, que viendo tu programa? Zorras que destruyen nuestra vida, espinos que ahogan la palabra. Acompáñame a Romanos 12. El amor sea sin fingimiento. El amor sea como sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Fervientes en espíritu. Mi pregunta en esta tarde es: ¿tu espíritu está fervoroso por las cosas del Señor? ¿O es un tedio buscar al Señor? ¿O es un cansancio pensar en hacer el devocional, pensar en leer la palabra, pensar en orar un poco? ¿Es un cansancio para ti venir a la congregación, o es un deleite? Recuerdo esa palabra en el Salmo: qué alegría cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Yo recuerdo desde muy joven, es algo que ha sido una gracia de Dios en mi vida, pero a mí siempre me ha emocionado el día de la reunión, el día del culto. Siempre. Desesperado para estar listo, para salir y llegar a tiempo. Cuando ha sido en la congregación, cuando ha sido en otros lugares, un evento cristiano, una emoción, una expectación. Cuando va a estar el pueblo junto, adorando al Señor, es algo que siempre ha habido en mi vida, una expectación, y sé que en algunos otros también. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Habla de constancia en la oración, habla de ayudar a los santos, a la iglesia, al pueblo de Dios, sirviéndoles a los hermanos, porque en 2 mandamientos se resume la ley: amar al Señor y amar al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 12 de Hebreos 6 leímos también que dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No debemos ser perezosos, mis amados, en buscar al Señor. Tenemos muchos materiales que les hemos dado y ahí están a su disposición. Uno de ellos que yo les recomiendo que ustedes estén trabajando mucho sobre sus vidas son las 33 lecciones del movimiento de la palabra. Cada lección habla que Jesús es el Cristo. Y tú necesitas ver ese material. Cada semana tienes que tener un encuentro con la palabra del Señor y tienes que llevar esa palabra a los demás. Eso te va a mantener diligente, eso te va a mantener despierto, eso te va a mantener trabajando en la obra del Señor.
Y con eso tú estarás realmente como la hormiga guardando tu alimento en este tiempo de verano. Dice la palabra, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros, es un maratón. ¿Cuántos es el maratón de 40? ¿Cuántos kilómetros? Esos. Todos lo han corrido, por eso son expertos. ¿Verdad? Yo me puse muy gordo con mi caída. Gordo aquí, porque ya a mi edad se pone uno gordo de aquí, ¿verdad? Flaco de abajo, flaco de arriba y gordo de aquí, como sapo. Me falta crack. Y ahora que me accidenté, pues pasaba a cada rato se escuchaba la cancioncita, el panadero con el pan, el panadero con el pan, y qué rico sabe el pan. Y todos los días eran pan, ¿verdad? Y mi vida ya ve por el pan, quiero pan. Y pues acostado no me podía mover y todo. Ya cuando me levanté de la cama, que pude andar primero en silla de ruedas, pues en muleta, después un bastón. Y ya por diciembre, allí por enero ya empezaba a caminar mejor, pero todavía tenía frágil mi pierna y todo. Pero para febrero me di cuenta que ya no me veía los pies. Ya no veía la punta de los pies. Y me preguntaba, ¿estaré descalzo o tendré los zapatos puestos? ¿Verdad? Y como dice un hermano, te das cuenta que te pusiste gordo cuando vas manejando en los topes, ¿verdad? Porque pasa el tope y como que todo se sigue moviendo segundos después de haber pasado el tope, ¿no? Todo sigue temblando por ahí. Y me puse la meta hace poquito me subí a la caminadora a tratar de hacerlo nuevamente. Y escúchame, empezar una disciplina es muy pesado al principio. Es muy pesado, es muy difícil, una disciplina. Estoy hablando en este momento de la dieta. Nadie se me vaya a distraer con lo de la dieta y de adelgazar y decir, ay sí, ese tema me ayudó mucho, tengo que adelgazar. Estamos hablando de lo espiritual. Amén. No se me distraiga. Pero el día de hoy estoy corriendo 1 hora diario. Mi máquina dice que estoy corriendo 22 kilómetros. Eso dice la máquina y yo se lo agradezco porque me motiva. Si es una mentira, se lo perdono. Pero dice ahí que estoy corriendo 22 kilómetros, que estoy gastando 300 calorías por ahí. Pero la verdad es que me siento mucho mejor. Se me fue la gastritis, se me fue la colitis y otras cosas que tenía con la colitis. Problemas por ahí. Alguien me entendió. Y físicamente me siento muy bien, pero el Señor me está hablando durante mi tiempo del ejercicio en cuanto a mi disciplina espiritual. Estás dedicando 1 hora a esto y está bien, es correcto. Estás cuidando el cuerpo y el espíritu. Hace poco tuve una plática con los hermanos del video, ¿verdad? Le estoy pidiendo ayuda porque editar las películas me lleva horas y horas. Necesito el apoyo de varios que puedan ayudarme a editar las películas porque me está robando tiempo de estudio bíblico, tiempo de oración y yo necesito apoyo ahí. Lo platiqué con ellos, hay que activarlo ya. Porque hay muchas cosas, escúcheme, hay muchas cosas que yo hago que son cosas piadosas, que son cosas para el servicio del cuerpo de Cristo, que son parte de mi trabajo como pastor, pero yo necesito dedicarme a la oración y a la palabra. Y pasar tiempo con el Señor para recibir alimento fresco y darle alimento fresco y no agarrar un tema ahí del año del 70 y no sé qué, un enlatado, sin vida, sin unción. Yo necesito recibir algo fresco de Dios para darle a usted algo fresco de Dios. Pero yo te quiero preguntar a ti algo en esta tarde. ¿Y no es también tu responsabilidad hacia el mundo? ¿Estás recibiendo algo fresco de Dios en tu vida para darle algo fresco al mundo? Acompáñame por favor. Es la última porción, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Y yo quiero, usted va a tener su porción en la versión Reina Valera o la versión que usted trajo el día de hoy. Yo quiero leerle una versión, es la versión NBD, me gustó mucho esta versión. Este versículo me gustó en esta versión. Cada versión, claro, cada versión autorizada tiene su bendición. Y yo voy a leer esta versión NBD mientras usted lee su versión Reina Valera. 2 de Pedro 1, versículo 4 al 10. ¿Lo tiene?
Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo, debido a los malos deseos, puedan ser participantes de su naturaleza divina. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que lleguemos a ser participantes ¿de qué? De su naturaleza divina. ¿Quién es Dios? Es santo. Dios quiere que tú seas santo. Dios es justo. Dios quiere que tú seas justo. Dios es veraz. Dios quiere que tú seas veraz. Dios es puro. Dios es amor. Dios quiere que participemos de su naturaleza divina. Por eso, dice el versículo 5, por eso deben esforzarse para añadir a su fe una buena conducta. Amén. A la buena conducta, el entendimiento. ¿Cómo dice tu versión? Conocimiento, entendimiento, conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios. Al entendimiento, el dominio propio. ¿Qué significa eso? Lo que hemos recibido de la palabra, la revelación, debemos dominar nuestro ser y sujetarnos a la verdad, sujetarnos a la palabra. Amén. Entonces, al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. ¿Por qué? Porque esto va a ser un trabajo, una obra de toda la vida, no de un periodo, no de una época, es siempre. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, la devoción a Dios. Dice piedad en su versión, ¿verdad? Entonces, esa paciencia, yo voy a ser paciente conforme yo tenga una devoción por Dios. La devoción es la que te hace ser paciente. Porque le amas, tú continúas, tú te esfuerzas, tú eres disciplinado por una sola razón, porque Él te amó y tú quieres manifestarle tu amor. Devoción a Dios. A la devoción a Dios, el afecto fraternal. O sea, que no se quede nada más una relación tú con Dios. Eso se tiene que traducir en tu relación con los demás. El que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, dice la palabra en 1 de Juan. Mi devoción, mi piedad a Dios tiene que ser traducida forzosamente en una manifestación de amor fraterno. Y al afecto fraternal, el amor. Un verdadero amor, no compasión, no nada más solidaridad, no solamente una sociabilidad o una empatía humana, sino el amor que desciende de lo alto. Versículo 8. Si ustedes tienen estas virtudes y las desarrollan, estas los ayudarán a crecer y conocer más a nuestro Señor Jesús Cristo, y los harán más fructíferos y útiles. Por otro lado, el que no tenga estas virtudes está ciego, es corto de vista y ha olvidado que Dios lo limpió de sus viejos pecados. Versículo 10. Así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Además, versículo 11 está precioso. Aquí ya me gusta más la versión Reina Valera, pero bueno, voy a leer la NVD. Además les será concedida amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. ¿Cómo dice su versión en el versículo 11? Amplia y generosa entrada. Yo quiero que se me sea otorgada amplia y generosa entrada. Yo estoy medio loco cuando pienso en el cielo. Esto no está escrito, esto no es una suposición, nadie lo vaya a hacer doctrina. Amén. Pero yo creo que cuando lleguen, hay personas que van a llegar al cielo, a la presencia de Dios, y sabemos que todo es por los méritos de Cristo. Amén. Y que vamos a recibir coronas, pero todas van a ser lanzadas delante del Cordero, porque el único que es digno es el Cordero. Pero yo creo que, porque nuestro Padre es totalmente humilde, así como es totalmente santo, es totalmente humilde, y Dios es un Dios agradecido también.
Yo creo que cuando lleguen ciertos personajes, Dios va a decir: ¡Ey, llegó! ¡Shh! ¡Aplaudan! Amplia y generosa entrada. Y ese aplauso, esa algarabía que Dios mismo va a producir porque ama a sus hijos y porque está satisfecho con lo que hizo su sangre en ellos, yo creo que nos va a humillar más y vamos a decir: yo me cuento, ¿va? Yo quiero ser de esos en el nombre de Jesús. Nos va a humillar más, o va a humillar más, de decir realmente todo es de Él, por Él y para Él. Pero dice: les será concedida amplia y generosa entrada. Algo especial va a tener esas entradas de aquellos que añadieron a su fe virtud, a su virtud piedad, al conocimiento, dominio propio al dominio propio, piedad, paciencia a la paciencia, piedad y a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. ¿Te fijas que es una cadenita? Y empieza con la fe. Que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nuestra promesa, nuestra esperanza es Cristo. Él es nuestro galardón. No solo una corona, no solo una entrada, sino su presencia, la reconciliación, el estar otra vez con Él y en Él. Estar en su presencia. Eso es lo que el Señor me puso en el corazón en esta semana. Solicitud versus pereza. ¿Cómo está tu solicitud por el Señor? ¿Cómo está tu solicitud por el reino de Dios? ¿Te dormiste? ¿Estás cabeceando un poco? ¿Cruzando tus manitas para dormir un poco más? Si es así, así vendrá tu pobreza como caminante, tu destrucción como hombre armado. Pero si estás solícito, es porque vas a heredar promesas. Póngase de pie, por favor. Señor, queremos mostrar la misma solicitud hasta el final. Hasta el final, Señor. Para certeza, Señor, para plena certeza de la esperanza. Señor, tú nos has dado una salvación muy grande a través de Cristo Jesús. Queremos mantener, Señor, la plena certeza de esa esperanza. Queremos vivir una vida de fe y de paciencia, trabajando diariamente, Señor. Trabajando diariamente por el alimento, Señor, que no perece, sino que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre da. Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que despiertes a los que han dormido, a los que han caído en el sueño. Señor, que vuelvas a poner un fervor en el espíritu de aquellos que han perdido su pasión por ti. Y que en el nombre de Jesús nos llenes de tu amor fraterno, Señor, para manifestar al mundo que tú, Jesús, eres el Cristo. Señor, no queremos ser ociosos, no queremos ser perezosos, queremos ser diligentes. Toma un momento ahí en tu lugar y dile al Señor que en esta tarde despierte tu espíritu, aviva el fuego que hay en tu corazón, tu pasión, tu amor, tu entrega a Dios. Una pasión por buscarle, por conocerle y por darle a conocer. Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Señor, toda frieza espiritual que ha venido a nuestro corazón por causa de los espinos, de las ortigas, de las zorras pequeñas, Señor, que han venido a invadir nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, rompe con todo eso, Señor. Prepara nuestra vida, Señor, para que tu semilla fructifique, Señor, y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, Señor. Señor, que nada ahogue la palabra, que nada robe la palabra, Señor. Que haya raíces profundas y fuertes, Señor, en Cristo Jesús. Que seamos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso
de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor Jesús en esta tarde. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo.